Palabra quizás para los que no conocen mucho de la Biblia va a ser un término nuevo quizás, que es la palabra muladar. Y nuestro tema se titulará Del muladar al trono. Veamos de qué se trata leyendo el Salmo 113. Dice la palabra de Dios, Salmo 113 y los versículos 7 y 8. Dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Este pasaje es una gran enseñanza de los grandes cambios que Dios puede producir en una vida. Otra vez dice el texto que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. La palabra muladar es una referencia a un sitio donde se arrojan los desechos. En el muladar era aquel lugar donde se tiraban las cosas inútiles e inservibles. La palabra muladar nos recuerda el destino de aquellas cosas que son inmundas, repugnantes. Todo lo que no servía iba a parar a ese lugar que se llamaba muladar. Cuando usted lee la versión más antigua de la Biblia, la palabra original que aparece es la palabra estercolero. Es esa la palabra, pero usted la puede encontrar en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, cuando en el capítulo 4 y en el versículo 5 dice Jeremías que aquellos que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. Él estaba hablando allí de la gran crisis económica, del gran hambre que invadió la tierra, porque el pueblo le había dado la espalda a Dios, el pueblo rechazó la bendición de Dios, y Jeremías escribe en el libro de las Lamentaciones que los que se criaron entre púrpuras abrazaron los estercoleros. Es decir, que terminaron en un sitio de repugnancia, en un sitio de desperdicios, en un sitio de desechos. La palabra muladar o estercolero es este término que se refiere a los lugares donde los caballos y los camellos y las vacas hacen sus necesidades. Y en ese lugar inmundo de desperdicio, allí se reunían los pobres. La Biblia utiliza aquí la palabra menesteroso o la palabra limosnero. Toda aquella gente que no tenían recursos económicos, aquellos que estaban abrazados a la pobreza, se reunían en ese lugar inmundo de desecho, de desperdicio, llamado estercolero o muladar. Pero Dios, con su gracia salvadora, Dios va a ese lugar a buscar a la gente, y Dios busca a todos esos menesterosos, y Dios busca a todos esos limosneros y los saca desde ese lugar de desperdicio, y dice que Él los sienta en un puesto de honor, los sienta en un lugar de privilegio junto a los príncipes de su pueblo. Saca a la gente del muladar, saca a la gente del lugar más inmundo y los coloca en el lugar más alto, en el lugar de mayor privilegio, junto a los príncipes de su pueblo. La verdad es que Dios se deleita en hacer estas cosas que nosotros nunca esperábamos o que nosotros nunca imaginábamos. Esas son las clases de obra que hace Dios, las clases de cambios que Dios produce en la vida de las personas. Dice aquí la Biblia, la palabra menesteroso. Ellos estaban allí en el muladar. Un menesteroso es una persona necesitada. Un menesteroso es una persona falto de muchas cosas. Un menesteroso es lo que en nuestros días le llamamos indigente. Indigente, una persona que está en un lugar de abandono, una persona que vive o sobrevive de un modo muy precario, alguien que está siendo duramente lastimado por una situación económica. Un menesteroso estaba allí junto al muladar, el lugar de desperdicio. Y quizás, amigo, amiga, que hoy está escuchando la hora bautista, usted no va a querer reconocerlo, pero en el sentido espiritual,
En el sentido espiritual, su alma se encuentra en un estercolero, su alma se encuentra en un muladar, su alma se encuentra en un lugar de residuo, de desecho, de desperdicio, porque todo el pecado que abunda en este mundo, que nos acorrala, ese pecado es el que nos lastima y nos lastima profundamente y empuja nuestra vida a esos lugares donde se reúnen las almas necesitadas, y muchas veces nosotros experimentamos en el modo espiritual nuestro propio muladar o estercolero. Esto tiene que ver mucho con mi vida pasada. Este texto me hace recordar mucho mi vieja vida sin Cristo, cuando no conocía el Evangelio, cuando estaba lejos de Dios. Y entonces dice la Biblia, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, estas palabras que yo pido que usted le ponga una especial atención. Dice Pablo escribiendo a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 26. Dice él, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este pasaje nos dice que Dios vino aquí al muladar de este mundo, y Él vino aquí para buscar a lo necio, a lo vil, a lo despreciado de este mundo, a esa clase de gente. Vino a buscar Dios, vino a salvar, para sacarlo de los lugares más bajos y más inmundos y llevarlos a un sitio de privilegio junto a los príncipes de su pueblo. Cuando yo miro mi vida, entonces me doy cuenta que era una persona insignificante. No era una persona con grandes títulos, no era una persona que era muy fuerte, no era una persona poderosa en lo económico. Muchas veces nosotros formamos parte de un sistema de marginación, de un sistema en donde no teníamos acceso al estudio, a la educación. Pero Dios, en su gran bondad y misericordia, Dios, usando su gracia salvadora, vino y nos rescató del muladar. Vino a nosotros, a los viles, a los necios, a los débiles y a los menospreciados, y ahora nos puso en un lugar de privilegio junto a los príncipes de su pueblo. Cuando pienso en el profeta Jeremías y en el capítulo 38 de su libro, versículos 6 a 13, la gente rechazó la predicación de Jeremías, lo maltrató y lo largó en un pozo con cieno. Solamente su cabeza estaba afuera. Pero Dios fue a buscar allí, en ese muladar, en ese lugar de desperdicio, fue a buscar a Jeremías y usó a la persona menos pensada, usó a la persona menos esperada. Era un hombre etíope, era un hombre de piel oscura, alguien que la gente no daba mucho por él, pero hizo una gran obra. Ese hombre se llamaba Ebed-Melech. Ebed-Melech fue el que se acercó a ese pozo donde estaba Jeremías y tiró una soga y unos trapos para poner debajo de su brazo y lo rescató. Oh, Dios lo sacó del muladar, Dios lo sacó del pozo de la desesperación a Jeremías, y Dios lo puso a Jeremías en un lugar de privilegio. Hay una mujer del Antiguo Testamento cuyo nombre era Ana. Ella era una mujer estéril. Las mujeres estériles, la gente se burlaba de ella. Las mujeres que no podían tener hijos, la gente les rechazaba, les despreciaba, le hacía a un costado. Y esta mujer se llamaba Ana, y ella venía al templo a orar a Dios porque ella quería tener un hijo. El mayor deseo de su vida era el de poder tener un hijo, pero era estéril. Ella estaba ahí en un pozo de desesperación, en un pozo de desánimo, de desaliento. Realmente Ana estaba pasando por una batalla dura, tremenda en su vida, porque ella veía que se le negaba la posibilidad de ser madre. Pero ella doblaba sus rodillas, derramaba lágrimas y pedía a Dios, y Dios escuchó el clamor, y Dios le sacó de su muladar, Dios le sacó de su pozo de desesperación y le dio un hijo que fue un gran sacerdote, que fue un gran predicador. Le dio a un hijo que se llamó Samuel, un gran predicador de la palabra de Dios, un portador de avivamiento espiritual, un portador de bendiciones para el pueblo.
Oh, Dios escuchó el clamor de Ana, le sacó del pozo, del muladar y la puso en un lugar de privilegio. Y esta es la oración que hizo Ana. Cuando usted lee en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo 8, dice la palabra de Dios, dice Ana, ella dijo que Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Casi las mismas palabras que habíamos encontrado en el Salmo 113. Ana fue sacado de ese lugar indigno. Ana fue sacada de ese lugar despreciable, y ella con un corazón agradecido cuando Dios le sacó de su muladar, haciéndola mamá. Entonces ese cambio tan grande en su vida despertó que su corazón orara en gratitud a Dios, un corazón agradecido por un Dios todopoderoso que hace cosas grandiosas e increíbles. ¿Se encuentra usted en un muladar? ¿Se encuentra usted en un lugar de desperdicio? ¿Siente usted que todo a su alrededor se va hundiendo, se va haciendo pedazos? Escuche esta porción de la palabra de Dios. Esta que le leeré está aquí en el libro de los Salmos, en el Salmo 103. Dice la palabra de Dios, verso 2. Salmo 103, verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordia. Oh, gracias a Dios por este pasaje. Dice que Dios rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. Rescata del hoyo tu vida, te saca del pozo, te saca del muladar. Estas cosas grandes y maravillosas hace Dios. Y ahora en el Salmo que hemos leído al comienzo, en el Salmo 40 y el versículo 1, en el libro de los Salmos, Salmo 40, verso 1, dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y él hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Aquí en este Salmo de David, el rey David pudo decir que él también tuvo su experiencia en el muladar. David tuvo su experiencia en el pozo de la desesperación, pero también él nos cuenta cómo la mano poderosa de Dios lo sacó de ese lugar de sufrimiento, de padecimiento. Él cuenta aquí cómo la mano poderosa de Dios le sacó de ese barro inmundo, el lodo cenagoso, dice él. Oh, si usted pudiera hoy sentir que la mano de Dios le está sacando de esas profundidades donde ha caído su vida, quizás desanimado, quizás deprimido, quizás empobrecido económicamente, quizás hoy usted está en una gran crisis emocional, espiritual y económica, quizás hoy usted necesita experimentar la mano de Dios que le está sacando de ese pozo de la desesperación. Quizás, amigo, amiga que escucha la hora bautista, Dios le está llamando a que venga para confiar en Él. Dios le está llamando para que deposite su fe en Él. Él quiere sacarle del pozo de la desesperación. Allí donde la ciencia no llega, allí donde la ayuda humana no puede ser suficiente, allí llega la mano de Dios y le saca de ese muladar. Dios le puede sacar del pozo de la desesperación y sentarle en un lugar de privilegio junto a los príncipes de su pueblo. Qué maravilla las cosas que hace Dios. Hay tanta gente que hoy está empantanada. Hay tanta gente que hoy está atrapada en la desesperación, pero Dios puede sacarle del sufrimiento, poner su pie sobre peña, y dice, y Dios puede poner un cántico nuevo, puede haber alegría en su alma, puede haber una fiesta en su alma, pero usted necesita encontrarse con Cristo, necesita que Dios le saque del pozo de la desesperación. Cuando leemos en la Biblia, muchas personas experimentaron esa ayuda de Dios, una ayuda como la que usted puede experimentar o que yo he experimentado en mi vida. Uno de esos hombres se llamaba José. José era el hijo menor de aquel hombre que se llamaba Jacob y que luego pasó a llamarse Israel, de donde viene la nación de Israel. José era el hijo
menor. Él era el hijo preferido, el hijo amado, y él era el hermano aborrecido. Sus hermanos usaron de una gran violencia verbal y luego pasaron a usar una gran violencia física contra José y le llevaron en el campo y lo arrojaron en una cisterna, en un pozo de soledad, en un pozo de desesperación, y allí le abandonaron. Luego vieron que venía una caravana de madianitas y lo rescataron a José y lo vendieron como esclavo. Y allí los madianitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, un general del ejército egipcio. La esposa de Potifar quiso abusar de José, pero José no quería tener ninguna clase de contacto físico y moral con ella, y esta mujer le acusó de una falsa violación o de un intento de violación. Eso hizo que José fuera al pozo de la desesperación. José tuvo su muladar, fue puesto en la cárcel y allí calificado con una condena horrible de violador. Pero José era un hombre puro, era un hombre santo, era un hombre que realmente vivía en obediencia a Dios. José no tenía ninguna relación con el pecado, pero la gente lo empujó allí a ese muladar. Pero la mano de Dios lo sacó, la mano de Dios lo libertó de esa cárcel, y José salió de esa cárcel y fue al trono. José salió del muladar y fue el segundo hombre después del faraón. Dios lo sentó en el trono junto a los príncipes de su pueblo. Dios lo sentó en un lugar de privilegio. Daniel, el profeta, su nombre significa Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Hubo un edicto en Babilonia donde no se podía orar a Dios. Pero Daniel, con sus ventanas abiertas, él oraba 3 veces por día. Esto despertó la ira de los impíos y Daniel fue arrojado a un foso con leones hambrientos. Allí Daniel también experimentó su muladar, su estercolero, su pozo de desesperación. Pero la mano poderosa de Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió allí vivo. Daniel salió triunfante para dar testimonio de la presencia de un Dios grandioso, de un Dios que tiene poder para sacar a cualquier persona del muladar. Dios tiene poder para sacar a cualquier persona del pozo de la desesperación. Anímese a esperar en Dios, anímese a confiar en Dios. Dios quiere venir en su ayuda, Dios quiere obrar en su favor, Dios quiere brindarle sus misericordias. Dios es el que puede sacar su alma del muladar, del estercolero. Dios puede sacar su alma del pozo de la desesperación y sentarlo junto a los príncipes de su pueblo. La Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Job. Ese hombre fue atacado directa y personalmente con el diablo. El diablo trajo sobre la vida de este hombre Job, que era un varón santo, recto, era un hombre apartado del mal, dice la Biblia, pero el diablo le atacó con una sarna maligna, desde los pies hasta la cabeza. La coronilla es la palabra que usa la Biblia. Esa sarna maligna es lo que se conocía con el tiempo como la lepra negra. También uno de sus efectos era lo que se conoce como elefantiasis. Los pies de las personas se ponen tan grandes como las patas de un elefante. Job fue sacudido por el diablo. Job fue atacado por el diablo, lastimado profundamente por el diablo, y su vida estaba sobre cenizas. Es decir, que él estaba allí en un basural, no tenía un cómodo colchón, no tenía un sillón, estaba sobre cenizas, sobre un basural maloliento. En otras palabras, Job estaba en el muladar, Job estaba en el estercolero, Job estaba allí en el pozo de la desesperación. Pero la mano de Dios le acompañó a ese varón fiel y la mano de Dios lo levantó triunfante. Y llegamos al capítulo 42 del libro de Job, después que él recibió tantas pruebas, que pasó por tantos dramas en su vida, después que el diablo lo atacó y lo lastimó profundamente. Dios coronó la fidelidad de ese hombre. Dios escuchó el clamor de ese hombre y le sacó de ese muladar, de ese pozo de desesperación. Y estas son las palabras que encontramos en la Biblia. Libro de Job, el capítulo 42, dice la palabra del Señor aquí, libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Otra vez dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos
y todos sus hermanos y todos los que le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, etc. Oh, dice aquí la palabra de Dios, que vino Jehová y quitó la aflicción de Job. Amiga, amigo que escucha la hora bautista, quizás usted está pasando días difíciles, quizás usted está pasando días de gran aflicción, pero como lo ve Job, que cayó en el muladar, en el pozo de la desesperación, Dios vino un día y quitó su aflicción. Todo el drama se terminó para Job. Una nueva vida comenzó, una vida de abundancia, de bendición, una vida que fue próspera, porque se podía ver la mano de Dios recompensando a este varón fiel que depositó su fe, su confianza en Dios. Aún en la adversidad, él se aferró a Dios. Aún en la adversidad, él buscó a Dios. Y dice, quitó Jehová la aflicción de Job. Dios viene al muladar. Dios viene al lugar de los desechos. Dios viene al lugar de los desperdicios. Dios viene al lugar donde se juntan los pobres, los mendigos, los menesterosos. Y Dios saca a esa gente de ese lugar y lo sienta en el trono junto a los príncipes de su pueblo. Una reflexión final sobre los príncipes. Los príncipes son personas que acostumbran a vivir en la abundancia. Los príncipes son personas que acostumbran a vivir entre las riquezas materiales y los príncipes disfrutan de honores especiales. Cuando hablamos de príncipe, parece que estamos hablando de gente diferente. Hay algunos que hasta dicen que tienen sangre de color azul. Pero esos son términos que usan para mostrar que son diferentes al común de la gente. Pero Dios lo que hace, viene al muladar, saca a la gente que cayó en lo más bajo, en lo más profundo del pecado. Dios desciende al pozo de la desesperación y rescata a los pobres, a los menesterosos, a las almas necesitadas y los sienta en el trono junto a los príncipes de su pueblo. Dios no tiene ningún problema en descender a los lugares más bajos, más profundo, porque quizás usted que está escuchando la hora bautista dice, Dios ya no me escucha, Dios no tiene interés por mi vida, porque he caído bajo, porque he vivido lejos de él, porque viví dándole la espalda a Dios, quizás vivió insultando a Dios, blasfemando contra Dios. Pero Dios quiere hoy una vez más mostrar su misericordia. Dios quiere mostrar una vez más, dando testimonio que él es un Dios de amor y que él es un Dios amplio en perdonar, como lo dice la Biblia. En otras palabras, Dios quiere venir hacia usted, hacia su muladar, hacia su estercolero, hacia su lugar de desecho, de desperdicio, de inmundicia repugnante. Dios quiere venir ahí junto a usted para que usted escape de esas miserias del muladar. Dios le quiere rescatar desde ese lugar y ponerlo en un lugar de privilegio junto a los príncipes de su pueblo. El apóstol Pedro decía que nosotros, los cristianos, somos linaje de Dios, pueblo escogido y nación santa. Eso usted lo encuentra en la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y en el versículo 9. Dice allí la palabra de Dios que somos ahora. Dios nos sacó del muladar, del lugar de desperdicio. Dios nos rescató de lo más bajo, de lo más inmundo, del pecado. Y ahora Dios dice que nos hizo linaje escogido, nos hizo nación santa. Y ahora nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Un cambio tremendo, un cambio maravilloso. Hoy Dios quiere bajar otra vez más al muladar. Hoy Dios quiere bajar otra vez más hacia el lugar de desechos y desperdicio. Y si Dios le encuentra allí en ese lugar, ponga su confianza en él. Él le sacará. Se terminará ya su mal y usted se sentará en la silla de privilegio junto a los príncipes de su pueblo. Terminamos aquí leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Esto que leeré es una escena futura, pero es una escena maravillosa. Dice aquí la palabra de Dios, Apocalipsis 5, versículo 8. Dice la palabra, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este pasaje nos habla de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero maravilloso. Cristo es el que pagó el precio. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el precio para rescatarnos del muladar, del lugar de desperdicio. Cristo nos rescató del estercolero, del lugar de desechos y de inmundicia. Cristo nos rescató. Él es el Cordero. Y dice aquí el texto: con tu sangre nos has redimido. Esa palabra redimido, la palabra redención, nos habla de un rescate. No importa cuán bajo hemos caído en el pecado, Cristo viene a rescatarnos. Él con su sangre preciosa nos sacará del muladar, nos sacará del estercolero y nos sentará junto a los príncipes de su pueblo. Observe otra vez el texto final. Dice que Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nos sacó de lo más bajo, de lo más inmundo del pecado, nos sentó en un lugar de privilegio y nos hizo reyes, fácil de identificar por Dios, y nos hizo sacerdotes, haciéndonos pensar en ese ministerio, en esa cercanía a Dios. No hay por qué estar todavía en el pozo de la desesperación. No tiene por qué usted permanecer todavía en el muladar o el estercolero. No tiene por qué usted estar un minuto más en ese lugar de desperdicio, de desechos inmundos. Usted tiene que venir a Cristo. Él quiere ser su Salvador. Él quiere perdonar su pecado. Él quiere rescatar su vida ahora del pozo de la desesperación. Él quiere sacarle de su abismo más profundo y quiere sentarle en el lugar más alto, en la silla junto a los príncipes de su pueblo. Crea en Cristo y será salvo. Crea en Cristo y nunca más experimentará el dolor del muladar, sino que experimentará la bendición de la salvación eterna que Dios da en Cristo Jesús. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata.